Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Tesis 1, correspondiente al ciclo 44 de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar ciertas informaciones, como lo hacemos siempre, para estar en completa armonía en el curso. La número 1. La mayoría pues lograron subir su presentación de sus fichas de trabajo a los que tienen acceso a la plataforma y ahí se les colocó sus notas. Hoy vamos a ver qué elementos corresponden precisamente para la elaboración de la ficha bibliográfica. Algunas personas pues hicieron completamente todos los pasos, pero como sucedió también en la otra sección, se les olvidó un pequeño detalle. Y eso lo vamos a ver precisamente en la reunión que vamos a tener el día de hoy. También la mayoría han elaborado lo que es su examen parcial ahí en la plataforma, el cual tiene un valor de 10 puntos. La mayoría lo han hecho. Todavía está habilitado todo el día de hoy para hacer el examen parcial y para aquellos que tengan pendiente de subir sus fichas bibliográficas. Tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para subir la ficha o para hacer su examen parcial. Al momento estamos jugando 55 puntos. 10 de la primera tarea que era la lección, 5 de la primera tarea que era la lección del tema, 10 de la propuesta del tema, que ustedes tenían que explicar cuál era el motivo, razón o circunstancia por qué habían surgido ese tema de tesis, 15, 10 del examen parcial serían 25 y 30 de las fichas bibliográficas. Entonces, aquellos que tengan acceso a la plataforma, ahí en calificaciones deben llevar 55 sobre 55. Si no llevan esos 55 puntos, es que les hace falta alguna tarea. Ahí se recuerda que este curso se gana con 71, 7-1. Para la otra semana no hay tarea, así que no se vayan a preocupar, no tendrán tarea. El módulo para la próxima sesión estará habilitado el día viernes o a más tardar el sábado, para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a tratar la otra semana. Entonces esas son las noticias. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario que hacer respecto a la clase. Sí, Auri, usted entra a la plataforma, entra al curso que dice tesis 1, sección L, creo que son ustedes, o F, no sé, la cosa que les va a aparecer ahí el curso. Y ahí dentro de los mosaicos les va a aparecer una donde dice sesión 1, videos de sesiones, sesión 2, y aparece una donde dice sesión 4, que dice marco teórico. Y a la par aparece una que dice exámenes parciales. Gracias, Carla, sección F. Entonces, ahí les dan donde dice exámenes parciales, le dan clic en el primer examen parcial que aparece ahí y les va a tirar una presentación donde ustedes tienen que contestar 5 preguntas. Todas son de falsos y verdaderos, no es ninguna complicación, solo es para repaso propiamente de lo que ustedes, recuerden que este curso no es para complicarle la vida, todo está falsamente sencillo para que ustedes lo puedan hacer en menos de 2 minutos. Y todavía estoy poniendo 2 minutos como demasiado tiempo. Más se tardan en ingresar a la plataforma, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, Auri, ahí está su parcial, tiene toda la... vaya, ahí si quiere lo contesta ahorita mismo y va a ver que más se tardó en ingresar que lo que está el examen. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien por el chat o por que quiera decir algo mientras hago la presentación de la pantalla? El día de hoy, el tema que vamos a abordar es un tema que no pertenece propiamente a lo que es la elaboración o presentación del anteproyecto o protocolo de tesis. Eso propiamente queda a criterio de cada persona
cómo lo va a presentar. Esto es más que todo un complemento, una especie como de organización para que cada persona lleve precisamente todo el material con el cual está o va a trabajar. Si ustedes estuvieran haciendo propiamente su informe final, algunas personas lo agregan, pero no es, digamos, esencial que usted lo coloque. Pero algunas personas lo agregan en anexos y más que todo una parte de estas fichas bibliográficas, porque va a depender de la cantidad de material que usted tenga o con la cantidad de material con el que usted vaya a trabajar para la elaboración de estas fichas bibliográficas. Como les digo, esto queda a opción de la persona, no es parte del anteproyecto, eso lo quiero aclarar de una vez. Es sencillamente un instrumento que nos permite hacer ese proceso de investigación para que tengamos un orden, llevemos un proceso sistemático y más que todo sepamos en dónde tenemos todo el material de consulta, ya sea en nuestras fuentes primarias o en nuestras fuentes secundarias. Realmente para eso nos sirve este tipo de estrategia. También esto puede servirles a ustedes en algún momento como un tipo de técnica o como un tipo de instrumento para cuando ustedes tengan que presentar su marco metodológico, que eso lo vamos a estar viendo dentro de 15 días, cómo se elabora ese marco metodológico. Entonces aquí pueden tener ustedes una estrategia. Más que todo, esto se presenta o se elabora más que todo en las universidades privadas, donde ahorita muchos asesores o los encargados de metodología no les están permitiendo hacer algún tipo de trabajo de campo. Entonces se les indican que tiene que ser un trabajo eminentemente bibliográfico. Entonces para esto sirve esta sección de las fichas bibliográficas. Aquí usted está formando su base de análisis y de alguna forma también le va a permitir argumentar su trabajo y empezar a practicar para su redacción, para cuando usted tenga que hacer sus capítulos o tenga que hacer su marco teórico o los antecedentes del marco conceptual. La función principal de una ficha bibliográfica es propiamente identificar esas fuentes de información para que usted pueda indicar en dónde está el material, en qué momento lo puede tener a la disposición y también de alguna forma poder documentar esas fuentes de trabajo, clasificándolas en libros, en revistas, en periódicos, documentos o leyes, en tesis, fuentes audiovisuales o cualquier otro tipo de trabajo que usted le permita tener esa información de una forma más organizada, más estratégica, por decirlo de alguna manera. También eso le va a permitir tener la recopilación de dicha información más detallada, saber en dónde está, saber cómo la voy a utilizar y también saber si en algún momento esa información realmente me va a servir o no me va a servir para lo que estoy planteando o lo que estoy investigando con mi problema de investigación. Y al mismo tiempo me ayuda a recordar en dónde está ese material y me ayuda también a empezar a hacer ese tipo de mapas conceptuales si en algún momento yo lo necesito hacer o hacer algún tipo de estrategia para la presentación de mi informe final. La ficha bibliográfica, como dijimos, es un instrumento utilizado en cualquier investigación bibliográfica. Si usted lo está haciendo en forma física, porque hay personas que todavía utilizan las fichas bibliográficas en forma física, se recomienda que sea una unidad rectangular, una hoja media carta, de 80 o de 120 gramos, donde usted va a recopilar esos hechos, esas ideas o esos conceptos o resúmenes que le van a servir para hacer su análisis o la construcción. El tamaño puede ser de 3 por 5 pulgadas, eso ya depende de usted. Ahora, actualmente existe una serie de programas informáticos en los cuales usted los puede descargar de internet y le permiten hacer ese tipo de ficha bibliográfica o ficha de resumen o ficha de paráfrasis, como lo vamos a ver más adelante. Ahí usted puede ir ordenando todo el material que tiene y al mismo tiempo le va a permitir, el mismo programa le va a permitir hacer su bibliografía o hasta sus referencias bibliográficas con los cuales usted está trabajando. Los tipos de fichas que se conocen o con las cuales se trabaja están las fichas bibliográficas. Ahí vamos a ir viendo cada una de ellas en qué consisten. Las fichas bibliográficas son libros, están las hemerográficas, que son revistas, periódicos, están las de trabajo, que fue lo que ustedes hicieron, y dentro de las fichas de trabajo están las fichas de cita, de lectura, y están las fichas de contexto o de recuerdo.
Ahí usted propiamente va a verificar cuál es la que le conviene, cuál es la que usted se adecua a su trabajo. No es necesario hacer todas, pues eso hay que tenerlo claro. Usted sabrá si va a ser una ficha bibliográfica donde solo va a recopilar los libros, o si va a ser fichas de trabajo, o si va a ser una de resumen o una de paráfrasis. Esto queda ya a criterio ya de usted cuál es la que va a trabajar. Si quiere hacerlas todas, está en su completo derecho, eso no hay ningún tipo de problema. Dentro de los tipos de fichas que se conocen o las que trabajamos, como digamos anteriormente, están las bibliográficas, que son los libros, están las tesis, que en un momento usted está recopilando, ya sea tesis físicas o digitales, libros físicos o digitales. Están las fichas audiográficas, que es cuando usted ha grabado conversaciones, ha grabado algún tipo de entrevista, o cuando usted se reúne con su asesor, previamente con autorización de él, pues graba esas sesiones. Las hemerográficas, pues son las revistas, los periódicos, están las electrónicas, que son las páginas de internet que la mayoría usan, están las fichas videográficas, que son documentales, son las películas, son los programas de televisión, son los telenoticieros, por decirlo de alguna manera. Algunos le llaman epistolar también a la grabación, o poner ahí tipos de fichas, ya sea libros, por ejemplo, de carácter religioso, que le pueden servir en algún momento, o documentales, cualquier tipo de documentales que usted pueda ver o que usted pueda descargar de internet. Propiamente ya sobre esa base vamos a ver entonces en sí qué son las fichas bibliográficas, para qué sirven y cómo se elaboran. Dentro de las partes principales de toda ficha bibliográfica tenemos el autor. Algunas personas acostumbran a colocar, empezando por apellidos y nombres. Algunas personas colocan primero el apellido en mayúscula, o los apellidos en mayúscula, separados de una coma, y luego ya el nombre de pila ya los colocan en minúscula. Si es un autor, si son dos autores, pues se coloca siempre el apellido del primer autor, del autor principal, la coma y el nombre, y luego se le agrega la palabra y se pone el otro apellido y el otro nombre de la otra persona. Si son tres, se acostumbra a manejar dos autores y se agrega la palabra et al, que significa y otros. Hay libros o hay materiales que se manejan con 3, 4, 5 o hasta 20 autores. Como también hay tesis que se pueden hacer en parejas. Hay algunas universidades que permiten hacer tesis de a 2, de a 3, hasta de 5. Eso ya depende de cada quien. En la San Carlos, la Escuela de Psicología, pues permite hacer tesis en pareja. Pero usted se recuerda que hacer un trabajo en equipo a veces es muy conflictivo o muy problemático. Tenemos el título de la obra, el título de lo que usted está leyendo o el que usted va a recopilar. Si es un libro, se recomienda apuntar el título que aparece en la portada secundaria. No se acostumbra a poner el título de la página principal o de la portada principal, porque a veces ese título viene acortado. O sea, a veces lo utilizan las casas editoriales para, más que todo, hacer un título de mercadeo, o un título para que la gente se entusiasme en comprar el libro. Entonces usted mejor revise la portada secundaria y coloque el nombre como aparece ahí, el nombre del libro. No importa si usted le ve faltas de ortografía, usted lo va a copiar tal y como el autor lo escribió. Por algo fue que el autor lo puso así, de esa manera. Usted no le puede ir cambiando ese tipo de letras o de palabras. El lugar se refiere al país o la región o la provincia o el municipio donde se hizo ese libro o ese material. Por ejemplo, en Guatemala se podría empezar a trabajar, digamos, Aldea Rico, municipio Nevaque, departamento Quiché, República de Guatemala. Hay que colocar todos esos datos, porque eso nos indica de dónde proviene ese tipo de material. Si es un libro y está en otro idioma, o ese libro lo han traducido, pues se coloca la sección de traductor. Y también se indica de qué idioma era propiamente el libro en versión original. Si no lo tiene, pues si está un libro en español, pues lógico que no va a llevar eso de traductor. La editorial es la empresa o la casa matriz que dio origen o que autorizó la publicación de dicho material.
Si es un libro, pues sería una empresa comercial o una empresa en comandita o una empresa de sociedad anónima que permitiría poder que ya autorización para que saliera a la luz ese libro. Si es una tesis, pues en este caso la editorial sería en este caso la escuela o la facultad o la universidad que autorizó la impresión de dicha tesis. En el caso de volumen, se refiere a todo lo que es el aspecto de la presentación, si es segunda, tercera, cuarta o quinta edición. Y volúmenes se maneja más que todo, por ejemplo, cuando son periódicos o cuando son revistas, que se han ido haciendo una especie como de colección. Tenemos el año de edición, que eso es uno de los aspectos muy importantes, donde usted va a indicar qué tan reciente o qué tan actualizado está el material que usted está consultando. Y lo más importante, pues, el tema de lo que aborda propiamente ese libro o esa revista o ese periódico que usted está trabajando. Aquí tenemos un ejemplo de una ficha. Ahí tenemos el autor, el título, como lo ven ustedes ahí. No importa que vaya en minúscula, así lo escribió él y así le puso propiamente ese título del libro, así usted lo tiene que copiar. Pusimos el lugar, la editorial, la traducción, el año de publicación. Algo que deben de tomar muy en cuenta. Cuando es una ficha bibliográfica, hay que poner el total de páginas, de que consta el libro, de que consta la tesis o de que consta el material de consulta. Algunos cuando presentaban su trabajo para la tarea, colocaban el número de la página consultada. Eso no va ahí. Eso propiamente estamos pidiendo solo el total de páginas de que habla el libro o que habla el material. Más adelante vamos a ver eso de cuándo, en qué momento sí se coloca la página de consulta. Como dijimos anteriormente, hay diferentes tipos de fichas de trabajo o de contenido. Tenemos las textuales, las de paráfrasis, las cibernéticas, las mixtas, hay de resumen o hay de crítica o de fuente. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La ficha textual o de transcripción, como su mismo nombre lo indica, es donde vamos a copiar literalmente lo que el autor o los autores están indicando en ese tipo de material. Y llevan los mismos pasos que vimos anteriormente. Llevan apellidos o la identificación del autor. En la sección de temas y subtemas, algunas personas se acostumbran a copiar aquí el índice del libro o de la tesis que están ustedes consultando. Van a copiar textualmente como aparece el índice. Desde la introducción del prólogo, la justificación, todo lo que él haya colocado en el índice y se coloca el número de páginas, porque eso me va a servir para cuando yo tenga que consultar ese material, sepa en qué página está lo que yo necesito, de alguna manera. Entonces, debo de colocar. Hay diferentes tipos de índices y eso lo vamos a ver cuando ustedes tengan que hacer su informe final. Hay índices temáticos, hay numéricos, hay índices con hipervínculos, si usted lo está haciendo en Word. Hay diferentes tipos de índices. Usted lo va a copiar tal y como aparece ahí. Le va a colocar el nombre de la ficha, si es una ficha textual, si es una ficha de resumen, si es una ficha de paráfrasis. Más adelante vamos a ver eso. El título de la fuente, que ese es el detalle que a la mayoría de 100 trabajos que ustedes entregaron, 99 les faltó este pequeño detalle, que es muy importante que usted debe tomarlo en cuenta. El título de la fuente es ¿en dónde está ese libro? O ¿en dónde está esa tesis? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, como le he dicho en las otras secciones, vamos a olvidar que en este momento estamos en situación de pandemia, que estamos en situación normal, por decirlo de alguna manera. Viene usted y ese libro que está consultando, por ejemplo, se encuentra en la biblioteca de la la Universidad de San Carlos. Entonces, usted debe de copiar el número de clasificación y debe de ponerlo ahí. Es cierto que usted podrá decir, yo sé dónde está, yo sé en qué anaquel está, yo sé en dónde está, o yo en algún momento sé dónde lo han colocado. Pero en algún momento puede ser que usted no, cuando llegue a la biblioteca, ese libro esté prestado, ya sea internamente o alguien se lo haya llevado. Entonces usted debe de escribir ese tipo de información, ese número de clasificación. Lo más importante, ustedes vayan a diferentes bibliotecas, a diferentes centros de documentación, y no importa que sea el mismo libro. Si el libro está en la Biblioteca Nacional, saquen el número de clasificación. Si el libro está en la Biblioteca del Banco de Guatemala, saquen el número de clasificación.
Si están en la Universidad Rafael Andívar, están en la Universidad Mariano Gálvez, en la Panamericana, en cualquiera de las bibliotecas, o están en la Universidad de San Carlos, saquen el número de clasificación. Porque ustedes, si en algún momento no lo encuentran en determinada biblioteca, usted dice, bueno, lo puedo conseguir en tal lugar, está en la biblioteca del Banco de Guatemala. Y para eso necesita el número de clasificación. También, si usted tiene una biblioteca propia, si usted tiene una biblioteca física en su casa, ordene los libros, póngales un número de clasificación, indique de qué abordan esos libros, porque cuando usted los necesite, usted dirá, yo me acuerdo que tengo un libro que aborda sobre tal problema, aborda sobre tal concepto, y usted empieza, como decimos en términos chapín, a bajar libros propiamente. Para eso le sirve la ficha textual o transcripción y poner ese número, esos códigos propiamente. Aunque usted la tenga en tenga ese material digital, también debe de hacer ese tipo de clasificación, porque como dijimos en los primeros días, usted tiene una biblioteca en su computadora, tiene 400 libros digitales, los ha creado en carpetas y subcarpetas, pero a través de una base de datos o a través de un programa cibernético me puede indicar en dónde está determinado libro digital o determinado archivo y no tengo que ir carpeta por carpeta, viendo documento por documento para saber en dónde está el material. Entonces, el mismo programa cibernético hasta me puede ir indicando, está en la carpeta 3, en la carpeta 1 de la subcarpeta 2 de tal computadora, por decirlo de alguna manera. El número de páginas me va a indicar de cuántos material consta dicho documento o dicho libro. Y si es una ficha textual, pues entre comillas voy a colocar el párrafo o los párrafos o los capítulos que yo necesite. Aquí no estamos fomentando la piratería, porque usted está colocando todos los datos del autor. Entonces no hay ningún tipo de problema para ese aspecto de piratería. Entonces debe de colocar siempre entre comillas ese tipo de párrafo o de capítulos que usted necesita. Aquí tenemos un claro ejemplo, solo es por poner una situación que se da ahí. Luego tenemos lo que son las fichas de comentario. Aquí es donde usted ya empieza a practicar su redacción para la elaboración de los diferentes capítulos o para la elaboración de su marco teórico o de su marco conceptual. Aquí usted va a tener esas ideas personales donde va a hacer uso propiamente de eso, de un parafraseo o de una paráfrasis. Aquí ya va con sus propias palabras, porque usted está comentando lo que este autor o estos autores dijeron o plantearon en ese documento. Este tipo de ejercicio a usted le va a facilitar acumular o ordenar sus ideas, porque usted de alguna manera va a leer ese material, que eso es lo más importante. Tiene que leer el material y tiene que empezar a sacar ese tipo de comentario, ese tipo de parafraseo, empezar a practicar. Es cierto, a la primera tal vez no me va a salir, pero sigo practicando y sigo practicando y sigo practicando. Y cuando usted menos sienta, ya va a poder saber escribir o ya va a poder parafrasear diferentes tipos de materiales que a usted se le haya presentado. Las partes que llevan la ficha de comentario son las mismas: autor, título del libro, la fecha de publicación, el año, la editorial y la sección del comentario. Aquí ya no va a colocar la cita textual del párrafo o del capítulo que usted está utilizando, sino que propiamente aquí ya va el comentario de usted, va con sus palabras, va con su vocabulario, va con su léxico. Eso de alguna manera, se recuerda cuando vimos en la semana pasada lo del marco teórico. Usted tiene que volver a repetir y repetir y repetir varias veces su marco teórico. Entonces, para esto le puede servir la ficha de comentario, si usted lo quiere hacer de una manera seria, pues de alguna forma. Tenemos el ejemplo que se maneja. Luego tenemos los que son las fichas combinadas o las fichas mixtas. Como su mismo nombre lo indica, es en el cual usted va siempre a copiar un texto con todos los datos que manejamos anteriormente y usted copia ese texto y después le agrega su comentario, el criterio que usted depende. Esto, como lo vuelvo a decir, le sirve para sus prácticas en su marco teórico o en su marco conceptual. Recuerde que hay dependiendo qué tipo de referencia bibliográfica vaya usted a manejar en su anteproyecto o protocolo, esto es propiamente lo que le va a servir, saber presentar ese tipo de material a través de ese comentario personal, a través de ese léxico que usted está manejando.
Luego tenemos ya un tipo de ficha que algunas personas muy pocas las manejan, pero es realmente lo que va a ser la esencia de nuestra tesis. Son las fichas de resumen. Ahí vamos a tener la idea principal, la idea complementaria del material que estamos utilizando. Si estamos utilizando un libro o si estamos utilizando una tesis, aquí podemos resumir ese capítulo o podemos resumir propiamente todo el material. Esto nos podrá servir si nosotros estamos haciendo los antecedentes del tema. ¿Se recuerdan cuando lo vimos eso en la sesión? En los antecedentes del tema, esos párrafos no tienen que ser más de 10 líneas o no más extensibles de 120 palabras, porque es un resumen propiamente o una idea principal de lo que aborda ese libro o de lo que aborda propiamente el material que estamos utilizando. Las partes de la ficha de resumen, igual que las anteriores, lleva el título, o sea, el título de la ficha, el autor o los autores, la fecha en que se hizo propiamente el libro, más la fecha. Aquí hay que tener en cuenta algo. La fecha en que se hizo en lo que se elaboró el libro o la tesis y la fecha en que yo estoy haciendo el resumen. Porque usted puede regresar las veces que usted necesite y puede ir resumiendo. O sea, saca un resumen de un resumen de un resumen. Entonces usted va a ir colocando cada vez que usted va actualizando ese tipo de ficha, ya sea que usted lo haga en forma física o en forma digital. El título del libro, el lugar, aquí sí pongan atención en algo. Aquí sí va la página o las páginas de consulta. Aquí sí. No el total de páginas de que tiene el libro o la tesis, sino las páginas que yo resumí, ya sea del libro, de la revista, del artículo científico, de la monografía, del material que ustedes están trabajando. Aquí sí coloco propiamente esas páginas de consulta. Coloco la editorial y pues ya coloco el resumen con mis propias palabras o con el léxico que yo estoy manejando propiamente. Para eso me va a servir este tipo de material. Existe analógicamente un nivel de elaboración de los diferentes tipos de fichas. La mayoría están acostumbradas a lo que es la ficha textual, o sea, la copia y la copia textual del documento que estoy trabajando o que estoy consultando o que voy a presentar en ese sentido. Ese tipo de fichas de textual es la que la mayoría hace. Luego ya puedo pasar a una ficha de resumen, donde ya puedo de alguna forma detallar o explicar o sacar la idea principal de ese tipo de documento que yo estoy trabajando. Ya teniendo ese tipo de resumen, ya puedo parafrasear, ya puedo colocarlo yo con mis propias palabras, ya puedo argumentar, porque recuerde que usted está haciendo su tesis y usted ya tiene que hablar como futuro profesional, como futuro arquitecto, ingeniero, economista, administrador, psicólogo, abogado, lo que usted esté estudiando. Tiene que propiamente definir ese tipo de lenguaje o ese tipo de contenido. El tipo de síntesis o la ficha de síntesis es en el cual usted saca las ideas o las palabras claves que le puede servir más adelante para la presentación cuando usted tenga que hacer su resumen o su abstract en el material que está presentando. Ahí o si usted va a lograr en algún momento gráficas o va a elaborar mapas conceptuales. Y por último, ya en el nivel superior, tenemos la ficha de interpretación. Esto muy pocas personas lo trabajan. La ficha de interpretación es donde usted va a criticar o donde usted va a argumentar con su conocimiento, con su experiencia, la interpretación que usted le está dando al material de consulta. Y usted está en su completo derecho de criticar otro tipo de trabajos, porque usted es el experto, usted es el conocedor de la materia. Entonces, y este mismo tipo de ficha de interpretación, usted la va a hacer a través de leer todo el material. Como decía, no sé, leer el libro, la revista, leer la tesis. Si van a leer las tesis, se comiencen desde la introducción, lean los capítulos, lean las conclusiones y las recomendaciones de las personas, porque eso a usted le va a permitir interpretar la realidad de cómo esta persona hizo ese tipo de trabajo. También lean la contraportada. En algunos libros hay preámbulos, hay también las famosas, las contraportadas, lea usted también. Y aquí propiamente a usted ya aquí está encontrando la tercera pregunta que le van a hacer en su examen público. La semana pasada vimos que la primera pregunta se la va a estar haciendo el asesor, donde le va a preguntar, mire fulanito tal, ¿por qué usted escogió ese tema de tesis? Y viene y usted explica la razón.
Luego vendrá el revisor, donde le estará preguntando, mire, disculpe, ¿me podría explicar ciertos términos que usted o ciertas palabras que usted manejó en su marco teórico? Porque no le entiendo qué fue lo que usted escribió ahí. Entonces, esa sería la pregunta número 2. Y la pregunta número 3, propiamente esta se la podría hacer el director o el decano de la facultad, usted se va a graduar, donde le va a decir, mire, me podría interpretar sus conclusiones, me podría interpretar sus recomendaciones que usted está llegando. Si usted está estudiando derecho, mire, usted me podría decir cuál es el análisis jurídico al que usted llegó con su interpretación de tal ley, de tal acuerdo gubernativo, de tal reglamento. Para eso me sirve propiamente ese tipo de fichas. Aquí ya tenemos la tercera pregunta, que son las 3 preguntas que le van a estar haciendo en su examen público. Entonces, eso es el tipo de análisis que usted debe de manejar. Empezar desde lo más sencillo, que la parte inferior, que es una ficha textual, para llegar a esa ficha superior, que sería la interpretación. Luego tenemos las fichas cibernéticas, que son lo que la mayoría utiliza actualmente por el uso de Internet. Pero también debemos de ver cómo se elabora ese tipo de presentación. Las partes que lleva una ficha de cibernética son el nombre de la investigación, que ese es el gran error que comete la mayoría de personas. Copian en la barra del navegador de su buscador, para la redundancia, no importa cuál estén utilizando ustedes, y solo copian el enlace o el link, pero deben de poner ahí el nombre de la investigación, o sea, cuál es el nombre de la página, de colocar también quién hizo esa página, el autor o los autores, de qué aborda esa página, todos esos datos debe colocarlo usted, la dirección IP o la dirección URL, que es lo que la mayoría hacen, y hacer el resumen o la parafraseo o la síntesis de esa página. En el caso de las fichas cibernéticas o en el caso de las páginas electrónicas, hay que tener mucho cuidado en algo. Usted debe de consultar fuentes o páginas de Internet que sean páginas serias, que sean de algún tipo de universidad con prestigio. Porque usted no sabe también, si usted va a utilizar algún tipo de material, usted no sabe si esa información es verídica o está falsa, por decirlo de una manera. Debe de verificar la fuente original del material que usted está consultando. Aquí tenemos un claro ejemplo, colocamos los datos así a grosso modo, colocamos el link o el enlace, propiamente si lo estamos haciendo de una forma digital, y con nuestras propias palabras hacemos ese resumen. En algún momento puede ser que el asesor le pida, puede ser que el asesor esté acostumbrado al manejo de las fichas bibliográficas y les pida que ustedes les transcriban esas fichas que ustedes llevan y deben de colocarle en el enlace o el link. ¿Por qué? Porque el asesor quiere ver si realmente usted está haciendo la interpretación con sus propias palabras. Ahí colocamos ese link. Entonces, él, al momento que tiene internet, le da clic ahí, le va a aparecer la página y él va a verificar en ese momento si usted está haciendo bien ese parafraseo o esa interpretación, o si solo está copiando nada más. Para eso nos sirve colocar ese tipo de datos. Este tipo de ficha es muy poca utilizada, pero es lo que se debe de manejar en la presentación de una buena tesis, lo que son las fichas de crítica o las fichas de fuente. Aquí yo voy a hacer propiamente, lo que voy a hacer es la introducción o el resumen de lo que trata, valga la redundancia, esa introducción de esa obra, de esa tesis. O sea, voy a empezar a leer esa introducción de la tesis del libro y voy a resumir eso. Voy a ir por partes propiamente. Voy a ir sacando esas partes, esas ideas principales. Si es un libro o si es una tesis. Si es una obra, yo voy a hacer ese tipo de reseña, donde yo voy a explicar, si es la tesis, por ejemplo, cuáles eran sus objetivos, qué materiales, qué instrumentos, qué metodología utilizó esta persona para elaborar dicha tesis. Si es la tabla de contenido, sería el famoso índice, donde yo voy a indicar propiamente cuáles fueron la forma en que él presentó su trabajo y lo más importante, las fuentes bibliográficas que él utilizó. Y esto es algo que mucha gente olvida cuando consulta las tesis. Revise la bibliografía del tesista, de la persona que ya presentó esa tesis, porque puede haber material que usted lo haya pasado por alto. Puede haber otro tipo de libros que usted tal vez ni los había tomado en cuenta o usted no los conocía. Entonces, revise la bibliografía de las tesis o la bibliografía de los libros para poder ir a buscarlos y para poder tener mayor fuente de información. Vea las conclusiones, lo que dijimos anteriormente, cuando se hace ese ficha de interpretación.
Entonces, usted lea esas conclusiones, lea esas recomendaciones y ahí al mismo tiempo a usted le va a permitir hacer sus conclusiones o sus recomendaciones que usted está manejando propiamente o que usted va a presentar en su proyecto, ya sea monografía, artículo científico o tesina o tesis, dependiendo de lo que usted esté haciendo. Y pues, obviamente, como dijimos, revise la bibliografía de la persona que hizo ese trabajo. ¿Cuáles son las partes de una ficha de crítica? Pues el título de la obra, el autor, la fecha, el número de página que usted está consultando, no el número total de páginas, sino el número de la página al cual usted le está haciendo ese tipo de crítica. Si está de alguna forma criticando la introducción de cierta tesis, solo va a colocar de la página 1 a la página 10, por ejemplo, de una manera. Y esa es la numeración que él ha utilizado. La cita opcional es que usted pueda de alguna forma copiar el texto que está haciendo ese tipo de crítica, pero es opcional. Y lo que sí debe de llevar es el tema y la crítica, o sea, colocar con sus propias palabras por qué está usted criticando ese tipo de trabajo al cual usted está consultando. Aquí tenemos un ejemplo, propiamente ahí va con sus palabras o con la interpretación o con la crítica que usted manejó referente a ese artículo o a esa parte del libro o de la revista que usted está utilizando. Propiamente también cuando usted vaya a utilizar diferentes tipos de bibliografía, como lo dijimos en la semana pasada en el marco teórico, pida los programas de estudio de sus catedráticos. Un buen catedrático, el primer día de clases debe de entregar el programa de estudio. Ahí se va a ver de qué va a abordar el tema, qué temas se van a abordar en el curso, cuál es la metodología de trabajo de esta persona, qué tipo de instrumentos va a utilizar él o ella para la evaluación. Y lo más importante, la bibliografía que va a utilizar para la presentación de dicho curso. También repida o pida autorización de los cuadernos de sus compañeros, las fotocopias que le dan en sus cursos, en este caso en forma digital. A usted cada vez que entra a unas plataformas, a usted le suben un documento en PDF, un documento en Word, vaya citando, vaya guardando esa información. O cuando estábamos en forma presencial, venía el catedrático allá en la fotocopiadora, dejé el capítulo tal de cierto libro y que tienen que leerlo para la próxima semana. Vayan juntando ese material. Todos los trabajos de investigación que sus compañeros presenten o todos los trabajos que el catedrático les vaya pidiendo. Cada vez que un catedrático dice, bueno, trabajo de investigación para dentro de 8 días, tal vez no va a haber una exposición, pero cada compañero va a entregar ese material. Vaya con ellos y diga, mira, préstame tu documento, le quiero sacar fotocopias. Usted no va a saber si está bien o mal, eso no lo interesa, pero tiene algún tipo de información en ese momento. También tenga, como decíamos anteriormente, los cuadernos de sus compañeros. También algo que debe tomar muy en cuenta. Hay información o hay bibliografía que usted debe de tomar a través de sus mismas redes sociales, los comentarios que vayan haciendo determinadas personas, determinado grupo, pero también tengan mucho cuidado en eso. Hay personas que cuando comparten algún material a través de las distintas redes sociales, ese tipo de compartimiento o cuando comparten esas noticias a veces no son verídicas. Usted revise fuentes originales, fuentes de autoridades, donde realmente tengan ese respaldo. No comparta en sus redes sociales solo por compartir lo que fulanito de tal dice, porque a usted no le consta que ese tipo de material sea verídico. Lo que se recomienda, y eso creo que ustedes ya lo saben, pero no está de más recordarles, que cuando vayan a hacer su tesis, pues no utilicen monografías.com, el Rincón del Vago, no utilicen Wikipedia, porque mucho de ese material que han subido ahí no se sabe si realmente es de una persona seria o de una institución que lo haya hecho. Por eso, como decíamos anteriormente, revise fuentes de bibliotecas de prestigio o bibliotecas o material o páginas que usted considere que sí son fiables, que sí son confiables para la presentación del tipo de trabajo. También, si en algún momento usted, como dijimos al inicio, usted se va a reunir con su asesor, pues pídale permiso o autorización para grabar la sesión, ya sea a través de una grabadora o de una cámara de video, o va otra persona con usted y están filmando la sesión, si él les permite.
O anteriormente, cuando estábamos en clase presencial, pues usted pídale permiso, ya queda a criterio de usted, pues pídale permiso al catedrático para poder grabar lo que él está dando en las clases. O lo que hacen muchos cuando estaban en clase presencial, cuando el catedrático escribía algo en el pizarrón o hacía algún tipo de presentación, todos sacaban su teléfono celular y le tomaban una fotografía o un screen a lo que el catedrático dejó en el pizarrón. Revíselo continuamente, guarde ese tipo de información, no solo tómele la fotografía y ya no la vuelve a ver propiamente. O lo que ustedes hacen cuando piden las presentaciones en los diferentes cursos, las presentaciones de PowerPoint, vaya revisando, vaya recapitulando todo ese material, vaya ordenándolo. También en algunos momentos, y eso no tiene nada de malo, se puede hasta guardar o hacer fichas bibliográficas de los famosos memes. En algún momento usted puede ir haciendo algún tipo de comentario sobre lo que la gente está opinando. Los que tengan Facebook, revisen en la sección de notas, ahí en la sección de notas de Facebook, donde la gente puede comentar o puede explicar ciertas situaciones, pero siempre tenga cuidado. En el cual usted diga, esta persona sí lo está, realmente tiene los argumentos científicos y los argumentos legales para lo que está explicando propiamente en ese sentido. Si usted en algún momento, algunos dirán, como decían en las otras secciones, pero esto es válido, pues aquí depende de la chispa de usted. Usted va a veces en el bus, va en el transurbano, va en el transmetro, va sentado y va escuchando la conversación de dos compañeros que van al frente. Usted, pues, una de dos, o les pide autorización, y usted escucha que esa conversación está interesante o que va relacionada con lo que usted está investigando, una de dos, habla con ellos, miren, disculpen, yo estoy trabajando en mi tesis, yo estoy haciendo una investigación sobre tal situación y lo que ustedes están hablando, pues me parece bastante interesante y no sé si ustedes me permiten grabarlos o poder bajar y ir a tener una pequeña entrevista con ustedes. Y pues si ustedes no lo quieren hacer, pues grábenlo así subrepticiamente o anónimamente. Hay que tener mucho cuidado en eso. Porque, por ejemplo, y eso se nos olvidó mencionar en las fichas, hay a veces que no hay autores, pero usted va a indicar en la ficha qué minutos y qué segundos les interesa de esa grabación. Si está haciendo un documental, si está grabando un programa de televisión, si está grabando, por ejemplo, ahora los que tienen servicio de cable, a través de determinado cable, ustedes pueden grabar el programa aunque ustedes no estén presentes, es decir, en un momento. Dejan programado a través del servicio y este automáticamente les graba. O si ustedes en algún momento tienen acceso a internet y descargan documentales o programas de YouTube, ahí ustedes me sirve del minuto 10 al minuto 16 con 15 segundos. O lo que sucede actualmente. En este momento, pues la sesión está siendo grabada, vengo yo, descargo, y cuando termina ya la clase, descargo el video, lo subo al canal de YouTube y usted lo puede ver en distintas formas. Y si usted quiere, pues a través del canal de YouTube puede descargar ese programa. O lo que hacen algunas universidades, en este caso, por ejemplo, o algunas facultades o algunas escuelas, es que a través de autorización previa, en este caso hacia mi persona o hacia la sección de cursos libres, ellos graban la sesión que estamos teniendo y la suben a su página de Facebook o la suben a su página de YouTube. Entonces, ellos sencillamente solo les va a interesar en el momento en el cual dije, vamos a comenzar la clase y hago la presentación de pantalla. Entonces, ahí empiezan ellos a grabar o hacen la edición del video y terminan en el momento en el cual, bueno, terminamos la clase o vamos a la sección de preguntas propiamente. Y ya depende del interés que tenga esa facultad o esa escuela. Estas sesiones, como les digo, usted las puede ver en el canal de YouTube de mi persona o las puede ver en el canal de YouTube de la Facultad de Económicas, a veces aparecen en la página de la Escuela de Ciencias Psicológicas, aparece en la de, a veces aparece en la de Humanidades, aparece en la Universidad San Pablo, aparece en la Universidad, por ahí la vi una vez en la Panamericana. Entonces, en algún momento se pide autorización, no solo es de venir y grabar la sesión y subirla, hay que pedir la autorización a la persona que está haciendo la presentación. Entonces, eso nos sirve de respaldo para hacer nuestro trabajo o recibir nuestra clase. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Cedo en este momento el uso de la voz para que alguien quiera decir algo, o a través del chat o el micrófono. A ver, ¿alguien que quiera decir algo? Recuerden que para eso estamos aquí, para aclarar todas las dudas que ustedes tengan al respecto. ¿Sí, Jenny? Buenas tardes, Lick. Una pregunta.
tal vez va a ser tonta la pregunta, pero ¿eso de normas APA tiene que ver mucho con las fichas o no? Sí, no, porque en algún momento, dos cosas le quiero decir antes. Primero, no hay preguntas tontas. Sencillamente es preferible pasar un minuto como tontos y no toda una vida como tontos. Y mi objetivo aquí es enseñarle a usted. Entonces no tiene nada de tonto en su pregunta. Sí les sirve como referencias para la información o el trabajo que usted va a presentar en sus referencias bibliográficas, ya sea normas APA o pie de páginas tradicional o los estilos de Vancouver o los de Harvard o de las de Chicago. Si usted va elaborando sus fichas, va teniendo todos los datos. Y si usted está en Word, por ejemplo, hay una sección en Word, no importa la versión que usted utilice, donde dice referencia, donde dice usted insertar y ahí aparece normas APA, ¿no? Versión 6 o los diferentes estilos que hay. Entonces viene usted, no necesita tener un texto propiamente, ahí viene usted, inserta nueva fuente y coloca ahí todos los datos que usted tiene en su ficha o que usted tiene en el libro a la mano. Y ahí va colocando autor, título, casa editorial, el año. Hay una sección en la parte de abajo donde dice agregarle más elementos. Y ahí le aparece una infinidad de material que usted puede agregar, y ya sea libro o revista. Le aparecen números de página, le aparecen los enlaces o los vínculos que usted necesite trabajar. Y como usted no tiene ningún texto, va guardando y ahí va agregando y agregando y agregando todo el material que usted necesita. Y cuando usted ya lo necesita propiamente o ya lo va a ir insertando en el material que usted trabaja, automáticamente pues ya le tira la bibliografía. A eso le puede servir en este caso Word o Microsoft Office o cualquier otro tipo de programa, o a través, también usted lo puede hacer, hay páginas en internet donde le permite hacer normas APA o estilos de Vancouver o de Chicago, y les permite ir guardando a través de la nube y tener usted esa información. Recuérdense, debe tener algún tipo de registro en ese tipo de páginas. ¿Algo más, Jen? No, solamente gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga algún otro tipo? Si en dado caso se utiliza videoconferencias de páginas web o YouTube, se deben citar. Sí, en la tesis. Únicamente queda esa información en nuestra. Sí se debe de citar es que miren, algo que, Rosemary, algo que usted debe tener claro. No es lo mismo referencia bibliográfica a que la bibliografía. Son distintas. La referencia bibliográfica me va a servir en algún momento para citar cierta parte del material que yo estoy consultando para hacer mi tesis. En el marco teórico, como dijimos la semana pasada, unos 5 o 6 autores son los que usted va a citar. No va a estar poniendo 20, 30, 40 autores, porque entonces es una recopilación de datos nada más. Entonces, usted puede utilizar esas videoconferencias de las diferentes páginas de web o de YouTube o de Facebook que existen en ese momento, usted las graba ya sea por su teléfono, o hay programas que permiten descargar esas conferencias de páginas de YouTube. Hay una infinidad de programas. Usted escribe en Google cómo descargar videos de Facebook y ahí le aparece ese momento, o los canales de YouTube. Entonces usted en la ficha solo va a indicar qué minutos son los que a usted le sirve, porque realmente no le va a servir toda la conferencia, porque recuerde que en cualquier conferencia hay presentación, que hay introducciones. Entonces te dirá, a mí solo me sirve del minuto 15 al minuto 26, porque ya al minuto 26 con 10 segundos ya están hablando de otra cosa, por decirlo de alguna manera. Entonces usted en sus fichas va colocando ese tipo de material, y cuando usted haga su bibliografía, coloca de dónde obtuvo ese tipo de material. Ustedes ahora tienen una gran ventaja, veámoslo de esta manera, por decirlo de esta forma. A través de la situación en que estamos, por la educación virtual que estamos teniendo en este momento, todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto y hasta en cualquier segundo, hay una videoconferencia de cualquier universidad en Guatemala o en el mundo, por decirlo de alguna manera. Ustedes en este momento están recibiendo una clase, pero ustedes entran a la página de Facebook y entran a la página de educación continua, ahorita hay una conferencia. Entran ustedes a la de psicología, ahorita hay una conferencia. Entran y no necesitan ser estudiantes de esa universidad. La página de educación continua es abierta para todo público, no importa si usted es de la Mariano, de la San Carlos, de la Landívar, hasta del extranjero. Aquí hay compañeros que se inscribieron en este curso que son de Perú y que son de España. Igual usted ingrese a las distintas universidades, regístrese ahí propiamente, agregue algún tipo de información que a usted le sirva, o en las mismas páginas de Facebook aparecen eventos. A eso le puede servir también. Ustedes tienen ahora esa ventaja, veámoslo de esa forma, por decirlo de alguna vez, acceso a ese tipo de material.
Antes, cuando estábamos en clase presencial, pues había que estar atento a los afiches, a los carteles que se colocaban en ciertas universidades, o que alguien me informaba, mira, tal día, en tal lugar, va a haber una conferencia que tal vez a vos te interesa sobre tu tesis. Entonces vienen y le dicen, a veces uno no podía llegar por el trabajo, o a veces a uno se le dificultaba, solo podía llegar 10, 15 minutos. Ahora, con lo tecnológico, grabamos esas conferencias. Y como decía, en el cable también hay infinidad de programas, infinidad de conferencias que le pueden servir a usted propiamente. ¿Alguna otra duda? Esto, como le digo, son las técnicas que a usted le pueden servir cuando hagan su marco metodológico. Ese tipo de entrevistas, ese tipo de grabaciones, como decíamos. No se trata que usted va a hacer, en términos chapinos, como decimos así, que va a estar escuchando todas las conversaciones de la gente que vaya en el bus, porque también hay que tener cuidado, que usted no sabe qué es lo que van diciendo propiamente. Pero si usted dice, bueno, hay ciertas cosas que sí me parecen, o vaya apuntando, lleve su libreta de notas y apunte lo que él o lo que ellos van diciendo. Aunque ustedes pues digan, ya no mucho me parece, pero aquí tengo la idea de cómo una gente ve la determinada situación. A través de los documentos electrónicos, a través de los formularios de Google, también se puede hacer ese tipo de información. A través de los mismos comentarios que sus compañeros hacen en el chat, o a través de escuchar las preguntas que hacen sus compañeros, o cuando están en esas conferencias, usted puede de alguna forma ver qué es lo que la gente está opinando. Lea los comentarios, porque también ahí puede encontrar usted información que le vaya a servir. Y no queda que pereza estar leyendo todos los comentarios. Hay conferencias en las cuales pueden haber 3,000, 4,000 comentarios, más de alguno le va a servir a usted lo que la persona está opinando, o le van a dar ciertas ideas o cierta información que usted tal vez la estaba pasando por alto. Son técnicas que le van a permitir hacer sus instrumentos de investigación. Como lo decíamos anteriormente, la mayoría de personas solo ven encuestas o entrevistas o encuestas, entrevistas, y ahí lo dejan propiamente. Hay como 3,000 tipos de técnicas en el cual usted puede hacer ese tipo de trabajo de investigación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Recuérdense, para eso estamos aquí, para que se aclare todas las dudas que ustedes tengan. A ver, alguien de los que está en la sesión de los martes, porque aquí hay gente que está los sábados también. Pero vamos a ver, alguien que quiera opinar algo. Si no, yo voy a preguntar. Dejo ahí abierto el micrófono. Mientras piensan qué van a decir, recapitulo. La elaboración de las fichas bibliográficas queda a opción de la persona. No es parte del anteproyecto o del protocolo o del diseño, como usted le quiera llamar. Es un complemento propiamente para que usted tenga ese orden del material que usted está trabajando o con el cual usted va a trabajar. Algunas personas también lo agregan en anexos de su tesis. Hay algo que se me olvidó mencionarlo y ahorita ya sé algo que tenía que decirles. También haga fichas bibliográficas de sus trabajos, de sus cuadernos, porque usted en algún momento, si uno hace ese tipo de citación, usted puede decir, yo en un cuaderno tal abordaron tal tema, tal fecha, o en tal día, o en tal curso. Usted haga las fichas bibliográficas de sus cuadernos, de sus trabajos de investigación, porque le van a servir más adelante. Si no, usted estaría cayendo también en una especie como de autoplagio. Hay personas que se piratean ellos mismos. O sea, en algún momento yo hice un trabajo de investigación en el curso de Matemáticas 1, por ejemplo, y cuando tengo que hacer mi trabajo de tesis 5, por ejemplo, de Estadística 5, de una manera, ese tema yo ya lo hice en Mate 1. Debo de hacer la referencia de dónde obtuve ese tipo de material. Si no, vuelvo a decir, eso es autoplagio y es la misma situación. Usted está pirateando, debe de indicar esa fuente. Entonces, cite usted sus cuadernos, sus trabajos de investigación, sus participaciones en clase, porque puede ser que usted ahorita haya dado una buena idea y pum, se le haya olvidado entre 4 o 5 meses. Guarde ese tipo de información, le van a servir. Las sesiones de sus clases, guárdelas. Descárguelas, súbalas a la nube,
Mire, ahora, hay diferentes programas, Droops o Drive en algún momento. Haga diferentes usuarios para ir grabando. Le va a servir. Usted no sabe si en algún momento, aquí yo le puedo haber dado un tip para su tesis. Si usted no lo guarda o no lo revisa, la misma situación sucede. Esta es una buena pregunta de Andrea. Cuando se saca de una página de internet, no sé si sea válido o no. En este caso, como decíamos cuando decíamos el tipo de referencia cibernética, usted debe indicar la fuente, los autores, la fecha de publicación. Hay páginas que solo permiten consultarlas, solo leerlas ahí. Usted le puede dar la opción de copiar y luego irse a Word y pegar. Hay páginas que le permiten eso, pero usted va a indicar la fuente. Hay otras páginas que ya tienen un tipo de protección en el cual usted le da la orden de copiar, pegar, y cuando lo hace en Word, le aparece la famosa frase después, cita citada o fuente obtenida de tal lugar. Pues ahí propiamente ya le están dando la referencia de cómo hacer esa citación de la página. O hay páginas que no le permiten. Sencillamente solo usted tiene que consultar y pues tiene que apuntar y estar ahí con la página y abrir otra ventana e ir haciendo ese tipo de transcripción. Como en las bibliotecas también, y eso se nos olvidó mencionar, hay libros, usted se ha dado cuenta cuando va a las bibliotecas, que hay libros de consulta única y exclusivamente internas, son aquellos libros de referencias, como hay tesis también que no le permiten a usted sacarlas, porque son algún tipo de tesis que han dejado algún tipo de nuevo conocimiento. O cuando usted ingresa a las diferentes bibliotecas de las distintas universidades, que usted no necesita ser usuario o necesita ser estudiante ahí, usted puede descargar las tesis, pero hay materiales o libros que no le permiten descargarlo. Pero por lo menos usted va leyendo ahí el material y usted va teniendo ese tipo de información. Entonces, para la citación de la fuente, como indicábamos ahí en la clase, autor, el título de la página, la URL, y también cada cuánto esa página está siendo actualizada, porque eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hay páginas o blogs que usted lo hizo hace 20 años, y ya no lo actualizaron, y esos datos son de hace 20 años. Como hay ciertas páginas que van constantemente cambiando y cambiando, van actualizando esos datos. Debe usted revisar esas páginas cada día o cada 2 días o cada 3 días o cada 15 días, ya es cosa ya de usted propiamente. Entonces, ahí cuando usted ingrese a la plataforma o los que no tengan acceso a la plataforma y me pidan el material, yo les voy a hacer la presentación y ahí aparece en la ficha cibernética qué es lo que usted debe de colocar. Si en caso de la referencia de la página está mal, nosotros la debemos de arreglar. No, usted la va a dejar así como está. Es que por algo, puede ser que haya sido un error involuntario de la persona, Luli. Usted tiene que dejar y tiene que copiar tal y como está, como dijimos anteriormente. No importa que haya faltas de ortografía. Eso ya es problema del autor. Si usted entrecomilla la fuente o ese texto, a usted le esgrime o a usted le desglosa de problemas que pueda tener usted con su revisor o su asesor, porque va entrecomillado. Todo lo que va entrecomillado no es de usted. Y usted al final va a colocar esa fuente, ya sea el pie de página tradicional o normas APA o pie de página de Vancouver o estilo de MTV. Entonces, si va entrecomillado, no importa que hayan colocado volcán con B alta, que hayan colocado que Tikal se encuentra en Retaluleu, que hayan colocado que no existe el COVID, por decirlo de alguna manera. Eso ya es problema de la persona, si está entrecomillado. Ahora, si usted no lo entrecomilla, entonces usted es el responsable. Usted está indicando que es usted el que está dando ese tipo de material. ¿A usted le salva todo? Sí lo entrecomilla, de alguna manera. Bueno, lo dejan tal y como está, no entrecomillado. Aunque en normas APA 7 ahora ya se está obviando las entrecomillas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a ver, ¿cómo se coloca cuando una palabra está mal escrita o tiene un error de escritura? Pero así estaba en la fuente. Es que usted, como le digo, usted lo coloca entre comillas y no le va a cambiar nada. Hay algunas personas que le agregan esto, ponen entre comillas, le ponen puntos suspensivos, cierran las comillas, le colocan puntos suspensivos y agregan copia textual del autor. Le agregan esa frase.
Entonces, eso le da a entender a la persona o a los lectores del material que usted está presentando que usted lo copió tal y como el autor lo puso. Así es decir, o sea, usted agréguele esa frase, copia textual del autor. Si usted ve que hay faltas de ortografía o hay algún tipo de material que usted dice, esto no es así, pero lo necesito. O sea, recuérdese, no necesariamente todo lo que usted vea en internet es cierto, como todo lo que está en un libro, como todo lo que está en una tesis, no es cierto. Igual en el caso de sus catedráticos, no le crea todo a sus catedráticos. En algún momento se pueden estar echando una gran casaca, una gran paga, como hicimos aquí en Guatemala, y es para ver si ustedes están poniendo atención. No le crean todo a los catedráticos. A veces son estrategias de los catedráticos que utilizamos para ver si ustedes ponen atención o no a la clase. Si usted la grabó y usted, yo por ejemplo ahorita puse que el COVID no existe, entonces tenga el momento, bueno, según el licenciado Carlos Antonio Hernández, el COVID no existe. Entonces, es a mí que me van a estar preguntando, mire, ¿y por qué dice que el COVID no existe? Ya no es a usted, porque usted indicó de dónde viene la fuente. Ahora, si usted no indica la fuente ni pone entrecomillado, usted lo está afirmando. Esa es situación de usted. No lo crean. Hay personas que cuando hacen las tesis, literalmente solo la portada, solo las cartas de presentación, solo las cartas, la dedicatoria es de esa persona. Y desde la introducción hasta finalizar la tesis es copia de otras tesis. Hay gente que lo ha hecho. Lo que decimos, lo que para algunos es ético, para otros no. Usted dirá, a mí, si no me descubren, pues no hay ningún problema. Pero ahora hay diferentes plataformas que detectan ese tipo de piratería. Algún PDF que podamos conocer sobre técnicas para recuperar. Vamos a ver una sección, Ana Yesca, vamos a ver una sección propiamente sobre diferentes técnicas. Lógico que en 40, 45 minutos no nos va a alcanzar el tiempo para ver todas, pero vamos a salir de esas de solo las encuestas, solo las entrevistas o solo la revisión bibliográfica. Ahorita, por ejemplo, les di varias técnicas, las mesas redondas, los paneles, los foros, las videoconferencias, las grabaciones de sesiones, análisis de coyuntura. Hay un montón de los talleres de Philips. Miren, hay un montón de técnicas que aquí no nos va a dar tiempo a verlas todas, pero por lo menos les vamos a mencionar algunas. Ya dependerá de usted y también depende del programa de investigación, porque habrá problemas de investigación que no se les puede adecuar cierta técnica. Bueno, ¿alguna otra? Entonces, aquellas personas que tengan acceso a la plataforma, como les digo, y no hayan subido sus fichas bibliográficas, tienen hasta hoy a las 23 horas con 59 minutos para subirlo. Igual aquellos que no hayan hecho su parcial. 1. 2. Aquellas personas que no tienen acceso a la plataforma, que están ahorita como oyentes en algún momento, hay personas que siempre al terminar la sesión, me han pedido que les comparta la presentación o que les comparta el material. Con mucho gusto yo les envío los enlaces y el link para que ustedes puedan descargar ahí ese tipo de material y vayan haciendo su biblioteca. No hay ningún problema. Siempre contesto todos los correos, no hay ninguna situación. A veces me puedo tardar un poquito, pero les contesto en esa situación. Ahorita terminamos la sesión, yo descargo el video, lo subo al canal y luego ya enlazo el link en la plataforma para que ustedes puedan ver nuevamente la sesión. Y si quiere usted ver la sesión, me pide el link y yo le mando el link del canal para que usted la pueda ver. En ese sentido, no hay ningún problema. Bueno, si no hay ninguna otra duda, si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Repito, para la otra semana no hay tarea. O sea, estén tranquilos porque algunos están en exámenes parciales y algunos están haciendo, ya sea de sus carreras o hasta exámenes parciales de los diferentes cursos que ustedes llevan. A veces la gente se asusta con los parciales. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo martes a la misma hora por el mismo medio y por el mismo canal. Le deseo a cada uno de ustedes muchas bendiciones, mucha paz y prosperidad en su semana. Mucho cuidado en esta situación que estamos. Cuídese usted, cuida a su familia y nos cuidamos entre todos para poder salir lo más pronto posible de esta situación en que nos encontramos. Entonces, si no hay nadie más, pues bendiciones y éxitos para cada uno de ustedes. Feliz noche, muchísimas gracias. Bueno, Feliz noche, licenciado. igualmente. Gracias, licenciado.
Feliz noche. Feliz Igualmente, noche, licenciado. igualmente. Feliz noche a todos, feliz noche maestro. Igualmente.